una batalla brutal de las grandes, de Google, de Apple, de Snapchat, por hacer las gafas de realidad aumentada. O sea, que ya no sea el móvil, sino las gafas. Well, Mama Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. And when the papa found out and began to shout, he started the investigation. María es la fundadora de StudyXR, una agencia y escuela para enseñar a perfiles creativos sobre las nuevas tecnologías. Sí. Hola, Mary. Hola, encantada. Muchas gracias de traerme aquí. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, con muchas ganas. Bienvenida a Mamá Quiere Ser Emprendedor. Sí. Me hace mucha ilusión porque me decías el otro día que en tu Vision Board de este año estaba a grabar un podcast y joder, pues qué guay que sea conmigo, ¿no? Pues sí, la verdad, feliz porque creo mucho como el manifesting y de verdad hice ese Vision Board y puse cosas un poco locas como poder grabar un podcast y bueno, se hizo realidad. Luego a lo mejor te pregunto algo. Vale. Oye, Mary, pues tú y yo nos conocemos de Lanzadera, un perfil más. Yo voy a decirles ya que me empiecen a pagar porque parece que solo traigo perfiles de Lanzadera, pero bueno, al final ya hemos pasado por ahí. Bueno, que la cantera. Es la cantera de este país y bendita cantera. Sí. ¿De dónde vienes? Bueno, pues yo vengo de Canarias, pero la verdad que he recorrido toda Europa, pero sí, soy canaria de Tenerife, mi familia sigue allí, pero bueno, a los 20 ya salí de Canarias y bueno, realmente no he vuelto todavía, he ido por el mundo y bueno, pero sí que estudié allí al principio. ¿Qué estudiaste? Pues estudié una carrera que se llama Ingeniería en Diseño Industrial, ahora es más conocida, en ese momento no se conocía tanto, y la verdad que muy agradecida de haberlo estudiado porque aunque durante la carrera no sabía muy bien para qué me iba a servir, que es un poco como el tema que tenemos todos los estudiantes cuando estamos en la universidad, después me ha servido muchísimo para toda la etapa de emprender. O sea, brutal, el desarrollo de producto creo que ha sido muchísimo más fácil por todo lo que me formé antes. O sea. ¿Y estudiaste en Canarias? Sí, estudié en la Universidad de Las Palmas, porque esa ingeniería solo se daba en Las Palmas. Pero eres de Tenerife. Sí, pero bueno, yo las dos islas aquí, vale. Me lo pasé muy bien en las dos. Y bueno, ya después cuando terminé me fui ya a Europa, en concreto a Suecia. Y ya todo el recorrido hasta llegar aquí a Madrid. Cuenta. Nada, cuando acabé el TFG, el perfil del TFG era uno como sostenibilidad y tal, un poco así. Y mi profesor me dijo, hay una empresa, un estudio en Suecia que hace lo mismo que estás haciendo tú con el TFG. Y dije, pues venga, vas a probar. Y la verdad que lo eché como un poco, en plan, ni de broma. Y me llamaron y me dijeron, venga, pues vente. Entonces, nada, pues lo dije en casa, en plan, me voy a Suecia. Y pasé de vivir en Canarias a 23 grados a vivir en un pueblito en Suecia que se llama Jönköping a menos 23 grados. Más hay vuelo directo. O sea, ¿Hay vuelo directo? Sí, hay vuelo directo, claro, no, porque toda Escandinavia se vuelve loca con Canarias, en general todo el norte de Europa. Porque claro, imagínate cuando ellos están en el frío, pues nosotros siempre tenemos como buen tiempo, es como verano. Y hay muchos vuelos directos. De hecho, yo volaba directo a Tenerife Sur, a Gotemburgo, que es la ciudad más cerca de donde yo vivía. O sea, muy loco. Literal, yo me subía con siempre lo he pensado. El otro día me escuchaba un podcast del de Volotea, que fue el que fundó Vueling, y yo siempre lo había pensado. Digo, tío, ¿qué coño hay un vuelo Birmingham, no sé, Santander, ¿sabes? Sí. O sea, de repente dices, ¿esto por qué? Pero no, muchos vuelos directos Canarias. Tendrá Mundo. sentido. Allá en Nueva York, ¿eh? ¿Pero y ahí qué hacías entonces? O sea, ¿de qué era el trabajo? Nada, ahí realmente lo que hacía ahí era un poco explorar a ver qué quería hacer. Me dedicaba a un poco al diseño de producto, pero físico. Realmente estaba explorando y a mí me ha gustado mucho ir probando diferentes cosas, sobre todo para saber el que no me gusta. Y realmente no he encontrado lo que verdaderamente me gustaba hasta ahora, que monté la empresa. O sea, que han sido 8 o 10 años de Pero ¿y por qué? O sea, cuando hablas de ingeniería de diseño industrial, o sea, al final, ¿diseño industrial qué es? Bueno, allí se estudian muchas cosas, que yo creo que ese es un poco como el problema de la universidad o de la educación ahora mismo y un poco al problema que atacamos desde nuestra empresa también. Ahí pues estudiabas desde materiales, procesos de fabricación y también había una asignatura que era como más enfocada en el aspecto de diseño, lo que se llama UX UI, o sea, experiencia de usuario, de interfaz, que después terminé trabajando de eso. Entonces, tocabas muchos palos, veías muchas cosas y sobre todo también yo creo que lo guay de esa carrera es que te hacían pensar
de una manera distinta, o sea, como de atacar el problema y entender la raíz del problema. Porque creo que muchas veces, a lo mejor, sobre todo la mente ingenieril va, aquí hay un problema, vale, pues, ¿cómo lo soluciono? Y tú no piensas verdaderamente de dónde viene, por qué está surgiendo. Un ejemplo que siempre nos ponía en la carrera es, vale, a lo mejor una puerta se atasca, no la puedes abrir. El ingeniero arreglaría el pomo, ¿no? Pues nosotros desde nuestra carrera era como, vale, pero verdaderamente, ¿por qué necesitamos esta puerta? Puede ser abierta ya directamente, puede ser un pasillo de flujo. O sea, te hacían como ir a un punto súper abstracto y la verdad que durante toda mi carrera profesional me ha ayudado mucho que me llevaran hasta ese punto de cuestionarme muchas cosas. O sea, que fue muy guay en ese sentido. ¿Y después de Suecia, dónde te vas? Nada, en Suecia descubrí que en Escandinavia tú puedes, ahora ya creo que no, pero en ese momento puedes estudiar gratis. El máster. Entonces, mi familia... ¿El máster? El máster. El primer máster, he estudiado 2, pero el primero se podía hacer allí totalmente como full scholarship. Entonces, pues nada, tiré a varios sitios, a 2 universidades de Suecia y a 2 universidades de Dinamarca. Y me cogieron de una de Dinamarca que era, pues nada, desarrollo de producto e innovación, súper enfocado en business y en tecnología. Aquí yo todavía no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida, ¿vale? Era como un poco de, bueno, déjame ir explorando. La parte industrial, como que ese año en Suecia no me encantó, entonces era como, bueno, déjame ver. Y allí los másteres son 2 años, entonces hice el primero en Dinamarca, que bueno, tuve que estudiar un montón de inglés, o sea, yo no sabía mucho inglés en ese momento, entonces imagínate todo el máster en inglés, todos los papers, o sea, fue una experiencia brutal. Y el segundo año me fui a Bélgica a acabar el máster allí, entonces estuve en 2 universidades. Pero y te pagan, o sea, es gratis para el que le interese, te va, Sí. o sea, A ver, tú tienes que aplicar. Ahora hay un cupo muchísimo más pequeño que antes, pero si eres de la Unión Europea, tú entras como por la vía esa y entonces no tienes que pagar lo que ellos llaman el tuition, que suelen ser bastante caros. Y nada, te lo cubren todo. Te tienes que pagar alojamiento y tal, sí, pero, bueno, ya lógico, sí. pero el máster yo iba gratis, aprendí de gratis. Y luego, eso en España es como, wow. A ver, es que yo creo que también en Escandinavia van a otro nivel, o sea, para mí van como a 20 años adelantados o 30, y en el modelo educativo yo aprendí mucho de ellos y de hecho en la escuela apliqué mucho de esa metodología, todo práctico, todo pues lo que es el día a día de trabajar, ¿sabes? Al final, hacer un examen, vomitar toda la información, irte a casa, es que eso no tiene sentido, a los 2 meses te has olvidado todo, está claro. Y yo me acuerdo todavía de assignments y de prácticas que hice en Dinamarca. O sea, además me calaron muchísimo y había un examen que te daban el examen, te ibas a tu casa 3 días, hacías el examen en tu casa con tus compañeros, lo que sea, y volvías y era una exposición oral, o sea, imagínate. Y después o sea, vas a Bélgica, acabas allí, ¿qué haces? Bueno, en Bélgica, ahí empezó como un poco ya mi carrera profesional, como ya más en serio, ¿no? En plan, desde donde verdaderamente parto. Tenía muy pocas asignaturas ya el segundo año y dije, tengo mucho tiempo libre. Yo ya había pasado como la época de Erasmus en Suecia, en Dinamarca, y era otra vez como en Bélgica, ya me pillaba un poco fuera de edad. Entonces, nada, lo que decidí fue ponerme a trabajar. Un poco también, yo como que toda mi carrera ha sido un poco de, bueno, yo voy probando y al final me cuadra el manifesting, ¿no? Y nada, entonces ahí lo eché en varias de prácticas y eché una que sí que era full time, sin yo saber lo que suponía estudiar y trabajar a la misma vez. Pues van y me cogen. Y yo, de UX UI, y realmente yo he hecho una asignatura. O sea, sí. Pero yo me tiré ahí el rollo. Yo dije que sí, que la metodología del diseño era lo mismo que en un producto físico y que tiraba para adelante. Y la verdad que estuve en 2 empresas en Bélgica. La primera, Materialize, y estaba en el departamento médico. Me encargaba de hacer el software para operaciones cardiovasculares de la válvula mitral. Yo dejé de estudiar biología en un cuarto de la ESO, te puedes imaginar. Las primeras reuniones yo decía, no entiendo nada. ¿Y en inglés? Claro, y en inglés, o sea, claro, todo esto en inglés. Mitral valve. Sí, the mitral valve y the aorta y these kind of things. Y yo, vale, sí, yo anotando todo. Ahora me enseñaron fotos de un corazón real. Claro, aquí todo esto era lleno de gente que estaba apasionada por la medicina y yo decía, a ver, o sea, yo estoy apasionada por el diseño, pero por la medicina no. Pero aún así fue brutal, o sea, fue un reto a muchos niveles porque no tenía ni idea de diseño digital y no tenía ni idea de medicina. O sea, que aprendí mucho y crecí mucho en el rol. Empecé
siendo la única diseñadora, y después acabé llevando a otra diseñadora que en el equipo que teníamos en Ucrania. Pero ahí cuando hablas de diseñadora, o sea, ¿cómo sería el modelo de las válvulas? O sea, perdón, el modelo, la forma de las válvulas. Nosotros, o sea, lo que nosotros hacíamos ahí era un poco estudiar el caso de los doctores que operaban, y normalmente como se hace ahora o como se hacía en ese momento es, pues tú tienes una serie de medidas de la válvula, lo haces por medio de escáner o fluoroscopy, que es como se llama. Entonces ahí mides de cuánto es la abertura de la válvula, y entonces le pones lo que se llama el device, el aparato, para que eso bombee y se abra como debe ser. Entonces, claro, vas a ciegas, piénsalo, o sea, tú no puedes ver cómo es el corazón por dentro, medir, cerrar a la persona y decir, vente en un mes que te opero, ¿sabes? Entonces nosotros lo que hacíamos era que ahí empezó un poco como todo mi relación con la inteligencia artificial y con el 3D. Nosotros lo que hacíamos era cogíamos las imágenes del escáner, de un MRI, que es nada, lo típico que te hacen en la cabeza o en el corazón o lo que sea, y con lo que sería planta, asado y perfil, para dejarlo un poco claro, se hacía por medio de inteligencia artificial un modelo 3D de tu corazón en nada, 1 minuto, 2 minutos. Entonces, a raíz de ahí, yo era la encargada de todos los pasos desde que tú metías ese escáner hasta que tú ya sacabas las medidas. Bueno, yo con el equipo, ¿no? Era un equipo muy grande. Pero claro, era brutal ver cómo un algoritmo entrenado por inteligencia artificial era capaz de entender esas imágenes y hacer un modelo 3D que de otra manera es imposible. O sea, era imposible modelarlo manual, era nada loco, ¿no? Pero sí, lo conseguimos, y la verdad que fue muy brutal. La versión 2.0 era con realidad virtual. Verlo no en la pantalla, sino con el headset, con las gafas. Y entonces yo ahí no sabía que me iba a dedicar a esto, pero era como, qué guay, me gusta. Bueno, pues porque hemos hablado he presentado hoy agencia de nuevas tecnologías y tal, pero, o sea, has introducido muy bien, ¿no? Oye, pero, no sé, ¿qué es StudyXR, no? Si quieres, y luego, ¿cómo arrancas con esto? Porque al final... Bueno, StudyXR al final es una escuela y también una agencia, pero en la parte de escuela nosotros nos encargamos de que cualquier persona que venga al mundo creativo y quiera introducirse en el área tecnológica no sufra mientras lo hace, ¿vale? Entonces, toda nuestra metodología es muy práctica y además súper personalizada. Es decir, tú, Edu, tendrás tu propio currículum, o sea, no es como la típica universidad o escuela a la que vas, que todo el mundo hace lo mismo y a lo mejor tienes 2 asignaturas que te encantan y otras 2 que te dan exactamente igual. A mí eso me daba mucha rabia cuando me pasaba, y entonces dije, yo si lo monto, tiene que ser que cada minuto que tú pongas, porque sí, es una inversión económica, pero es una inversión de mucho tiempo, entonces que cada minuto que tú pongas, que valga la pena y que te esté sirviendo para el futuro profesional. Entonces, nada, pues esa es la parte un poco más de escuela. Estudiamos cada perfil, viene mucha gente del mundo tanto de diseño de moda, UX, UI, con lo que yo era. Y la verdad que viene gente del mundo de media, marketing, business. Incluso hemos venido con gente de software engineer, o sea, gente que pica código. Dice, es que en mi trabajo me falta la parte creativa, y ahí es como, ¡ay, qué guay que tú lo veas desde el lado contrario!, ¿no? O sea, que muy top. Y después la otra parte es la agencia. Vale, pero espera, cuando hablas de, o sea, ¿qué es lo que enseñáis? Porque es como muy amplia, ¿no? Sí, claro. No, pero decir, oye, joder, pues yo soy, por ejemplo, pues sí, experto, yo trabajo en el departamento de marketing de una empresa, pero ¿qué es lo que enseñáis? Nosotros al final hay mucha nueva tecnología, ¿vale? Hago un poco así porque hay mucha tecnología que lleva muchos años, pero no es tan conocida. Evidentemente la inteligencia artificial está presente en cada currículum de los alumnos, y realidad aumentada, que bueno, es un poco similar a realidad virtual, pero la experimentas con el móvil. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo pendientes, pues de repente con realidad aumentada se pueden poner luego lo veremos ¿vale? Eso. Entonces, al final todo esto nosotros te damos todas las herramientas, las skills, y también mucho cómo enfocarlo para que tú puedas vivir de esto y hacer negocio y ofrecer este servicio a marcas, que ahí ya cuando entramos en la parte de agencia. Pero bueno, sí, también tocamos área de videojuegos, muchísimo tema de código, pero aplicado a esta área. Entonces, bueno, son muchas tecnologías que las vamos mezclando, y la manera de mezclarlo es en base a tu objetivo, de qué quieres trabajar tú.
Creo que es una pregunta que cuando entras a estudiar lo que sea, pues no te hace. Y más un máster, ¿no? Porque cuando haces la carrera no deja de ser, oye, pues me meto a esto más genérico, pero no sé, más o menos no sé lo que quiero. Ya cuando haces un máster es porque sabes lo que quieres, ya has trabajado, tienes experiencia y dices, vale, ahora quiero especializarme en esto, ¿no? Total, y mucha gente viene como, me encantaría hacer esto, pero no sé cómo. O también mucha gente que me ha llamado mucho la atención, que en un primer momento cuando monté la empresa ni siquiera lo pensé, va mucho por la parte emocional, de es que no creo que sea capaz de hacerlo, o como el síndrome del impostor. O sea, toda esa parte, la verdad que me apasiona, es mi parte favorita de hacer como un poco del coaching de eso y de ofrecerles como una base, ¿no? De, a ver, aquí hay una familia, que es como nosotros llamamos a la comunidad. Tú entras en una familia y yo soy tu amiga, la que te explica cómo hacerlo, ¿no? Como con esa amiga que ibas a la biblioteca. Pues esa es como lo que transmitimos y de manera online, que además es como todavía más difícil y se consigue. O sea. Y para más o menos también, porque quiero que quede bien claro, pero ¿cuáles son los 3, 4 ejemplos más comunes, ¿no? De lo que enseñáis? Sí, en un currículum siempre hay un poco de modelado 3D. Perdona, cuando me hablas de un currículum, ¿a qué te refieres? En un programa de máster, ¿no? Nosotros llamamos currículum va todo por módulos. Entonces, en tu currículum hay 20 módulos, por ejemplo, de nuestro programa más largo. Entonces, ahí yo veo un poco el perfil, siempre te pregunto lo que quieres conseguir y por un sistema de puntuaje que nosotros tenemos, entender el perfil y como varias cosas de tu nivel y todo, tenemos en cuenta como todo tu background, por así decirlo, para asignarte o hacerte la combinación personalizada de lo que vas a estudiar. A eso es a lo que me refiero con el currículum, con el syllabus, que se llama también. Entonces, en todos los currículums siempre hay un poco de 3D, tanto de manera tradicional, es decir, Clo 3D, que es de moda, Blender, o sea, las típicas un poco, como también te enseñamos cómo hacer modelado 3D con inteligencia artificial, que ahora es la clave. Muchísima inteligencia artificial, desde imagen, vídeo, modelado, voz. Me empieza a aburrir ya, eso. Lo de la inteligencia era como cuando era lo de sostenibilidad, ¿no? Era, digo, en el mundo de la empresa es, no, sostenibilidad, todos somos, y ahora es inteligencia artificial, es como ya, qué pereza ya estas palabras, ¿no? Ya, la verdad pero bueno, oye, no, pero supuesto. Es un tema interesante y a mí, y entiendo tu sentimiento, porque creo que en las tecnologías, y ahora si quieres tocamos varias de estas, hay un boom. Y después hay como un periodo en el que la gente que de verdad la quiere usar y la necesita, la adopta y como que se pierde. Ha pasado con muchas cosas, con la realidad virtual, con los NFTs, con no sé, el tema del metaverso y todo esto, que ahora lo exploramos si quieres. Entonces hay como un boom, es como, wow, qué locura, la gente se cansa y solo los que de verdad lo necesitan para su trabajo, para lo que sea, son los que se quedan. Sí. Entonces también eso, desde la tecnología, desde fuera, es como, esto ya murió, es como, a ver, murió el boom, ¿sabes? Pero o sea, yo sobre todo te lo digo porque al final viendo, pues yo estoy muy metido en el mundo de emprendimiento, ¿no? Pero es como de todas las startups, no, inteligencia artificial, todo es como inteligencia ahora artificial. Todo el mundo tiene inteligencia. Por eso, yo es como que pereza, ¿sabes? Que sí, de hecho, a raíz de esto vamos a hacer un episodio con Carlos Riquelme, que, bueno, tú le conociste una vez, te lo presenté, que él es un capo ahora está llevando toda la de Microsoft, estuvo en Google, o sea, es un tío, y vamos a hacer para explicar bien, pero claro, aquí todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero mismamente al final sabemos que es ChatGPT, pero sí, todo esto de dónde viene, que, o sea, entonces hemos preparado un coloquio que haremos con él y otra persona de cómo se aplica, así que bueno, ya todavía no lo hemos grabado, pero lo verás. Y de hecho ya, cuando cosas que no estés de acuerdo, podremos hacer algún debate, traeremos y un panel, montamos un debate, ahora hay cosas, o sea, dentro de la nueva temporada y todo lo que se va a venir ahora con el podcast, haremos también coloquios, o sea, no solo voy a hacer entrevistas a emprendedores, sino hablar también de temas interesantes relacionados con el mundo de la empresa, negocios, a darle un poquito más de contenido, más allá de solo traer a los emprendedores, que sois el pilar fundamental, somos el pilar fundamental. El foco. Bueno, entonces, decíamos, 3D estabas, ¿no? Por ejemplo, 3D. Sí, 3D, inteligencia artificial, realidad aumentada, que para mí es un poco toda la parte de agencia es en lo que más nos enfocamos, el que tú puedas ver, tener como una segunda capa con tu móvil o con lo que sea, con una capa de digital y real, ¿no? Entonces, esa parte la trabajamos muchísimo y también entramos en el mundo de los videojuegos y del código para aquellos que se atrevan, que no se atreve todo el mundo. Pero yo como, nos hemos saltado una parte, pero el segundo máster que hice fue desarrollo de videojuegos y ahí fue como un poco donde empezó todo. Entonces yo soy la profe de esa parte y pues nada, yo encantada de darle clase a los valientes. ¿Y cómo te metes a un máster de videojuegos de repente? Pues esta historia es bastante divertida, vamos a llamarla así.
después de trabajar en la empresa que te decía, me cambié a otra para poder crecer profesionalmente y ahí ya sí empecé a llevar equipo. Entonces, bueno, aprendí mucho, pero sí que es verdad que era una empresa que al poquito tiempo de entrar empezó en una fase muy complicada y es cuando te compran los competidores. Entonces, sin entrar en mucho detalle, todo se fue un poquito al barco, cada vez íbamos abajo y pues me echaron de la empresa. Entonces, a mí y a mucha otra gente, entonces, claro. Imagínate, ¿no? En plan, estás ahí, tenía además un sueldo de Bélgica trabajando en Canarias porque en ese momento era el COVID y de repente, ¡pum!, chao. Y yo, si he dado la vida por todo esto y yo soy UX UI, tampoco me apasiona, en plan, Dios mío, ¿qué hago ahora mismo con mi vida? Entonces yo como las veía un poco venir, porque claro, había como 3 fases de despidos, o sea, era una locura. Dije, yo creo que voy a ir buscando mi camino porque aquí no es. Y 6 meses antes de que me echaran, pues me apunté en la universidad, en este caso de la de Tenerife, la Universidad de La Laguna, y es muy buena en el mundo de videojuegos. Es que en Canarias hay muchísimo de producción de cinematográfica y de videojuegos, que es algo que mucha gente no sabe. Entonces este máster era muy bueno y dije, a ver, realmente a mí lo que me gusta es la realidad aumentada. Pero por lo que voy viendo en redes y lo que me estoy informando y tal, el código es el mismo que hacer videojuegos. Entonces, si me meto en este máster, aprendo el código y ya veo lo que hago. Y nada, pues 1 año estuve estudiando desarrollo de videojuegos. Sufrí mucho, lloré. ¿Pero a distancia? No, y estaba en Tenerife en ese momento porque ya te era volviste. el COVID. Sí, es que era el periodo del COVID que ya no había que estar en la oficina, por eso me pude volver. Vale, luego, pues oye, ya que estás en ese punto, vamos, ¿cómo arrancas este XR? Y luego vamos a esos temas que tengo para preguntarte, de temas más técnicos y guays, de lo que hacéis, porque, bueno. Vale, a ver, hay 2 momentos, ¿no? El momento en el que empiezo como a pensar en la idea y el momento en el que de verdad lo arranco, ¿vale? Entonces, en el que lo empiezo a pensar, pues fue un poco durante el máster. Yo siempre quería hacer algo enfocado como... ¿El máster de videojuegos o el anterior? El máster de videojuegos, vale. El anterior ya se quedó atrás, me dio lo que me tuvo que dar y listo. Lo podías pensar. No, vino mucho después. Vale. A ver, esta idea surgió del momento de desesperación, de, vale, me han echado, yo ahora tengo que seguir trabajando porque tengo mis cosas que pagar, en plan, ¿qué hago, sabes? Entonces, ahí le empecé un poco a dar a la cabeza y me di cuenta que en el máster de la UL era muy guay, pero estaba súper orientado a gente que venía de la carrera de software engineer, o sea, picar código, ¿no? Y yo dije, vale, genial, pero yo aquí me aburro. Y los videojuegos que me están pidiendo como entrega me parecen feísimos y esto no lo voy a poner en el portfolio nunca. Entonces era como... Y lo empecé a contar en redes en ese momento porque, bueno, era el COVID, me sentía un poco sola, me habían echado, era como necesitaba como contar esto, ¿no? Para ver si había gente como yo. Entonces me empecé a dar cuenta que sí, que había gente del mundo creativo que quería aprender también a hacer videojuegos, código, realidad aumentada, como todo este mundo, ¿no? Y entonces dije, pues voy a vender, o sea, el primer producto que yo lancé, es que da vergüenza decirlo, pero la primera facturación que yo hice, que fue muy poca, creo que fueron como unos 100 euros, vendía links de vídeos de YouTube en un Notion. O sea, vale. Con MVP, esto fue con lo que entré en lanzadera. MVP real. Claro. Entonces yo de repente vi, no sabía lo que hacía, evidentemente, yo de repente vi que la gente me lo compraba y dije, ¡hala, qué guay!, ¿no? En plan, pues hay interés, por lo menos. Entonces, bueno, ahí le empecé a como dar un poco vueltas, pero se quedó un poco como en el tintero, no sé. Nada, me gradué y ya el punto en el que de verdad yo considero que empecé la empresa fue ya cuando entré en lanzadera, que la manera en la que entré también fue bastante random. ¿Por? Salí un día de fiesta, ¿vale? Pero es la mejor manera, Había un festival en Tenerife. Yo no quería ir a ese festival. Mis amigas me compraron la entrada y poco menos que me empujaron. Era de tecno. A mí no me gusta el tecno, yo soy de Canarias. A mí me gusta, pues, no sé, el urbano, el reggaetón y tal. Y yo estaba aburrida en la fiesta, muy aburrida. Éramos 15 amigas y de repente encontré un grupo de 15 tíos que estaban de despedida de soltero. Bueno, digo, pues nada, a hablar, ¿no? A bailar no voy a bailar, a hablar. Y nada, pues les empecé a presentar como a mis amigas, total, que terminé hablando con un chico que se llama Tony Paños y nada, empezamos como a hablar y ya, tal, ¿y qué haces? Y yo,
Pues yo es que tengo una empresa y le empecé a echar el rollo. Eso es, o sea, tú a él. Claro, yo tengo una empresa. Yo tengo una empresa. Yo no tenía nada, ¿vale? Bien, Mary, bien vendido. Yo tengo una empresa que yo hago tal y yo lo que quiero montar es una escuela donde la gente pueda aprender tecnología, la gente del mundo creativo, tal. Y él, qué guay, qué guay. Y yo pensaba, bueno, típico, en plan, sí, qué guay. Me dice, pues vamos a ponernos una reunión la semana que viene, tal. Y yo, sí, venga, vale. Pues dame el Instagram o lo que tengas, tal. Y yo, vale. Y ya está, ¿sabes? En plan. Muy listo, Tony, ¿eh? No, o sea, listo, todo Tony. podía pasar. Yo fue como, bueno, deja ver, tal. Y me dijo, no, es que hay una cosa que se llama lanzadera. Cero idea, es que yo realmente nunca me he planteado emprender, entonces no sabía nada de esto. Uh-huh. Y nada, entonces, pues, yo domingo por la mañana, tal, sí, el tío tal. Y de repente empezamos a hablar por Instagram. Oye, que de verdad vamos a quedar. Y yo, vale, pero era como, pero espérate, o sea, ¿esto va en serio? Y yo, vale, tal. Pues nada, quedamos al par de días, claro, y ahí sí que me miré que era lanzadera un poco para entender a qué entraba. Pero no te creas que yo iba a una presentación ni nada. Yo era como, bueno, pues yo tal, no sé qué. Me dijo, vale, das un poco el perfil, te voy a pasar como a la fase ya de como el screening, el recruiting que hacen como en lanzadera, un poco de, pues, ver facturación, ver qué modelo de negocio tienes o si no, cuál quieres plantear y tal. Y fui pasando fases. Esto fue en julio, me aceptaron en agosto y en septiembre me mudé a Valencia. Pero tú ahí no tenías ni sociedad ni nada, ni eras autónoma siquiera. Tenía nada. Bueno, era autónoma porque en ese momento estaba trabajando como en trabajos sueltos para poder pagarme las cosas. ¿Y Tony que era uno de lanzadera? Claro, sí, era una persona de Marina de Empresas, que Marina de Empresas es como la madre de las tres otras empresas, que es Lanzadera, Edem y Angels. Entonces, claro, imagínate, o sea, para mí fue como, pues, es que se está alineando todo para que yo lo haga. Era una idea que de no haber ido a Lanzadera nunca hubiera creído en mí misma para hacerlo, que voy a ir otra vez con la parte de, ¿no? Un poco como más sentimental de cuando tú vas creando tu propio negocio. Y pues nada, y me planté en septiembre y dije, no tengo nada. Sí, algunos trabajos que tenía como freelance, pero tampoco tengo mucho que perder. O sea, voy a probar y si no es un MBA de loco. ¿Gratis también? Gratis, ¿Este es gratis también? Mira, eso sí tenemos en España. Sí, un MBA gratis. Me voy 6 meses a Lanzadera, a Valencia, experiencia súper y ya está. Entonces, nada, pues ahí entré, me dijeron, evidentemente no puedes vender links de YouTube. Y yo, vale, ok, ¿entendido? Le dije, no, yo vengo con ideas. Y de hecho, con mi directora de proyectos y tal, con Sara, me dijo, ¿cuándo vas a lanzar? Y le dije, en un mes. Me dijo, ni de broma. Y yo, en un mes yo lanzo. No tenía nada. Y me dijo, bueno, vale, pues si lanzas en un mes, lanzas en un mes. Y ya entré a principios de septiembre, a principios de octubre lancé esta DXR y desde entonces empecé a vender y... ¿Y lanzaste? O sea, ¿creaste una plataforma propia? Claro. ¿Cómo? En ese momento lo que ofrecíamos era un poco distinto. Al final era como el MVP 2.0, por así decirlo, sí. ¿Vale? Yo necesitaba entender, sabía que había interés y demanda, pero no sabía de qué. Y no sabía de qué tecnologías y no sabía como el nicho, ¿no? Un poco, el market fit, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, yo hice diferentes tipos de mini vídeos, o sea, mini cursos, que yo me monté una landing en donde yo ponía los cursos que eran, los precios, el precio al principio, en plan, bueno, yo voy a ponerlo en esto. Lo empecé a promocionar en Instagram, que sí que lo tenía creado un poco de todo esto que te vengo contando de antes, cuando empecé a contar la historia y tal. Y nada, y empecé a vender. Claro, vendía 50 euros el curso. Sabes que ahora es loquísimo pensar a lo que vendemos el programa. O sea, uh-huh. Multiplicado el precio por mucho, por 100. O sea, muy loco. Pero sí, claro. Y lo que vendíamos y eso. Y, bueno, ahí se vendía, había 6 cursos, creo. Grabados había 1. Pero yo vendiendo eran 6. O sea, si me lo compraban, pues yo en mi casa lo grababa y lo vendía. Y te decían, 48 horas tienes acceso a la plataforma. Y nada, te lo vendía. Y era como un poco, cogí al principio un poco el modelo de Power MBA, que era como un Timeform, ¿sabes? Donde tenías los vídeos y es que no tenía dinero. O sea, el dinero que tenía era para vivir en Valencia y nada, me fui un poco con mis ahorros y esa era la inversión que yo tenía al principio. Y todo lo que hemos ido ganando pues se ha ido reinvirtiendo, o sea que... No, pero está muy bien, o sea, al final eso que parece que, bueno, que es lo que es un MVP, ¿no? Que tengo que tener el superproducto final para poder venderlo y mira, no es el caso. Oye, yo voy
Resulta que me compraron un curso, pues lo grabo y lo tienes, ¿sabes? Claro. Y es que es así, porque si Hay no... mucha gente que se obsesiona como con tenerlo perfecto, esperar a lanzar, es como, no. Mira, has nombrado Power MBA, de hecho, cuando entrevisté a Borja, al CEO, me decía lo mismo, decía yo en mis vídeos, digo, ¿qué es importante el contenido? Que yo audiovisualmente sea increíble, da igual, da igual, ahora no, claro, ahora dices, ahora tengo unos... Hombre, imagínate, claro. pero en su día era, oye, lo importante es esto, ¿no? La gente lo que... Ya, esto es secundario, ¿no? Y es súper importante ese mensaje de... Es que... Porque puedes crear el producto increíble, imagínate que te has gastado una pasta o lo que sea, y el tiempo, recursos, y luego a la gente eso no le interesa. Entonces, sal con algo y ya... Sí, o sea, yo creo que hay veces que la gente como que se mete como una bola en una espiral y un poco también lo que te enseñan, por eso el background de como ingeniería, diseño industrial y tal, desarrollo de producto, me ayudó mucho en eso, pero sí, para mí es como, prueba algo, o sea, una hipótesis, ¿vale? Esto es lo que yo le digo a los alumnos. Busca una hipótesis de lo que tú querrías vender, qué servicios, de qué manera, en qué formato. Lánzalo, no tardes, en plan, monta algo rápido, en un par de semanas lo lanzas. Promociónalo de manera orgánica, que yo creo que eso al principio es clave. Y si tienes demanda, si ves que hay, ya no demanda, a lo mejor no cierras a nada de salir, pero si la gente te escribe, te empieza a seguir, pone un comentario, vale, ahí hay algo ya, lee, habla con esa gente. Entonces yo creo que también va mucho de investigación, de crear sobre todo al principio como un poco una comunidad y de ir cambiando. O sea, no tanto pivotar, porque pivotar es cuando de verdad como que haces un cambio un poco más radical. Pero esto es ir como encontrando el camino. Pues si no es este, y si no, pues un poco más a la derecha. ¿Y luego cómo habéis ido escalando? Porque ahora, ¿cuántos profesores tenéis? Ahora somos 5. Ahora somos 5, sí. Bueno, al final hemos tenido que ir escalando por un poco la demanda, ¿no? O sea, me di cuenta de que el curso era muy, muy poco. La gente no salía, o sea, salía formada, pero salía formada en una cosa, como aprender a hacer pendientes o como aprender a hacer unas gafas o un minijuego. Pero no había un recorrido y es verdad que yo estoy obsesionada con poder darle como todas las skills, tanto de creativas, técnicas y de business. Entonces, para mí es una obsesión el hecho de que tú salgas súper formado y con un plan de, vale, ahora puedo empezar a trabajar de esto. De hecho, tenemos alumnos que han empezado a trabajar a mitad de máster, porque lo enseñan en redes y al final la gente lo ve y es como un blue ocean esto, entonces es muy guay en ese sentido. Entonces, claro, dije, vale, no, tengo que empezar a enlazar varios minicursos. Entonces, pues eso, llama todas las sales call, las hacía yo y las sigo haciendo yo, porque para mí es muy importante entender qué quiere todavía en este punto, ¿no? Entonces lo hablaba y me decía, no, es que yo quiero este y este, pero lo que yo quiero conseguir es tal. Y decía, vale, me parece guay la preselección que me estás diciendo, pero si quieres conseguir esto, necesitas el primero, el tercero y el sexto. Entonces yo se los montaba y se los mandaba. O sea, ahí empecé a ver que había un poco más, que se generaba otra cosa, que la persona aprendía más, que también preguntaba más, que para mí es muy importante cuando tú estás dando una clase o, bueno, lo que sea. Si la gente pregunta, es que a la gente le interesa, que está metida. Entonces, me empecé a dar cuenta de eso hasta que ya llegó un punto en el que dije, vale, súper bien, la gente sale entendiendo lo que es la parte técnica, pero lo que creaban a lo mejor desde el punto de vista creativo no tenía tanta fuerza. Y seguro que ya te digo que no sabían cómo vender sus servicios. Entonces, del centro, que es el tecnológico, añadimos un bloque creativo, un bloque de business, y para eso ya necesitábamos un mínimo de 6 meses para que tú pudieras aprender. O sea, ahí fue cuando ya hicimos el programa largo y la verdad que increíble. ¿Y cuenta la parte de agencia? Pues la parte de agencia nace un poco de mi obsesión de poder cerrar el círculo, ¿no? De, vale, tú aprendes y típico, todos nos hemos graduado y hemos dicho, vale, ¿y ahora qué? En plan, hola, me acabo de graduar. O sea es que no tienes ni idea. Entonces, para mí es muy importante que a todo ese talento que nosotros vemos, al final conocemos a una persona trabajando 6 meses y a muy alto nivel, porque cada semana le pedimos que hagan una entrega nueva, o sea, que es muy intenso. Entonces, a todo ese talento yo decía, vale, yo lo tengo que retener, o sea, esta gente no se puede ir y después a trabajar a otros tal o sin trabajar. Entonces, la parte de agencia fue algo como que siempre ha estado, pero nunca lo habíamos como contado o formado una vertical. Nosotros ahí lo que hacemos es que con diferentes marcas que trabajamos, tanto
de agencia o marca directamente, les ofrecemos el servicio de hacer una campaña de marketing que no sea tradicional. Es decir, una campaña que incorporando la nueva tecnología como la realidad aumentada o la inteligencia artificial, al final agarre a ese usuario, a esa persona que está viendo la campaña en redes y diga, ¡hala, qué guay!, interactúe, que sea un poco más inmersiva. Y pues, de hecho, una de las últimas que hicimos con Acciona, podíamos garantizar con un minijuego que hicimos de ellos que están viendo Acciona y esa iniciativa que tiene durante 30 segundos, porque es que el minijuego de realidad aumentada dura 30 segundos y la gente repite. O sea, 30 segundos yo te lo aseguro. Dime qué campaña hoy en día de un vídeo tradicional, la retención son 30 segundos. Es que es muy difícil. Te tienes que dejar mucha pasta en Meta, en TikTok y en Google. O sea que... Luego hablaremos de eso, pero vamos ahora a la parte técnica. Venga, dale. ¿Vale? Aquí, a la parte de... yo cuando te veía, porque te sentabas detrás de mí y cuando te veía yo siempre te vacilaba. En realidad me decías, no, nosotros somos una de realidad extendida. Sí. Vale, entonces, realidad aumentada yo creo que todo el mundo sabe lo que es, si no, también ahora lo explicamos, pero ¿qué es la realidad extendida y qué diferencia hay? La realidad extendida es el término que engloba a la realidad aumentada, la virtual y la mixta, que es una de las últimas que ha salido, ¿vale? La realidad virtual, yo creo que todo el mundo lo entiende, es las típicas gafas que tú te pones que son cerradas, o sea, tú te aíslas completamente del exterior y entras como en un mundo que es como el metaverso, por así decirlo, ¿vale? La realidad aumentada a mí me gusta mucho y le vi muchísimo filón para tema de marketing porque lo haces con el móvil, ¿vale? O sea, tú lo abres todos, o sea, la gente no lo sabe, pero todos tenemos la oportunidad, si tienes un móvil relativamente nuevo con una cámara, de experimentar la realidad aumentada. Y así es como se lo explicamos a las marcas, de que no te tienes que instalar nada, es abrir, como si abrieras una web, se abre la cámara y ya está, y el móvil sabe qué tiene que hacer. Y después la otra es la realidad mixta, que yo creo que se lleva escuchando, pero el boom fuerte fue cuando salieron las Apple Vision Pro, que son un poco estas gafas que desde mi punto de vista siguen siendo un poco como tochas para llevar por la calle, en el que tú sigues viendo tu exterior, pero también al tenerlas, pues en la mesa, por ejemplo, te pone un objeto digital. Entonces no lo percibes por una pantallita tan pequeña como el móvil, en el que lo tienes que mover para verlo, sino como que ya te envuelves muchísimo más inmersivo. Pero bueno, esa parte, la mixta, para mí la mixta es la clave. Es donde va a haber más negocio. De hecho, ahora interesante. Es una batalla brutal de las grandes, de Google, de Apple, de Snapchat, por hacer las gafas de realidad aumentada. O sea, que ya no sea el móvil, sino las gafas. O sea, que... La realidad mixta, quieres decir, perdón. Sí, la realidad mixta, perdón. Sí, la realidad mixta. O sea, yo de verdad pienso que llegará un momento en el que no usaremos el móvil, sino usaremos las gafas. Son como unas gafas como si fueran de Ray-Ban, ¿sabes? No son ni feas. Te las pones y tienen las cámaras tal y tiene inteligencia artificial, tú le hablas, te lo muestras, un GPS te muestra la ruta y en vez de estar mirando al móvil, tú simplemente estás mirando a través de eso. O sea que... Pues, a ver, esto me choca un poco justo con que has nombrado el metaverso, ¿no? Porque, bueno, Mark Zuckerberg, ¿no? de Facebook, incluso cambió el nombre, ahora somos Meta, apostó por el metaverso miles de millones, creo que ha sido un fracaso enorme. Entonces, ¿qué es esto del metaverso? ¿Y qué ha pasado con Facebook, que invirtió tanta pasta? A ver, hay que contextualizarlo bastante. El metaverso también tuvo su boom cuando estábamos un poco en la época del COVID. O sea, sí que es verdad que tú en tu casa, tal, pues a lo mejor te querías meter en el metaverso, por así decirlo, que tú las maneras que tienes de entrar es o con las gafas de realidad virtual o mixta o a través del ordenador también. ¿Qué pasó? A ver, desde yo estando dentro de este sector, a lo mejor mi opinión es un poco como controvertida en este sentido, pero yo de verdad pienso que la gente no quiere desconectarse de su mundo para entrar en un mundo digital o como una identidad digital. Sí, un rato sí, pero o sea, es que no, el porcentaje de mi tiempo que voy a estar en el metaverso es ínfimo comparado al que estoy en el real. Entonces, el físico, no real, porque todo es real, pero en el físico. Entonces, desde mi punto de vista, pues bueno, un poco lo que pasa con estos boom, ¿no? En plan, de repente hay un boom, wow, locura, metaverso, parecía que sí, que todo iba a ir ahí y
se ha quedado la gente pues que de verdad lo disfruta, pero yo personalmente no, a mí no me encanta estar ahí. O sea, sí, hacemos eventos online, me parece que es un sitio guay en el que tú puedes ir con tu avatar, que no es lo mismo que estar en un Google Meet, lo usamos mucho en ese sentido, pero ya está. Entonces, también Meta durante todos estos años ha ido dando muchos bandazos y ya lo hablo desde el punto de vista marketing, redes sociales. Al final es que TikTok le ha cogido mucho, o sea, es que de repente le ha pasado por, o sea, es que lo ha atropellado, Sí, sí. ¿sabes? Entonces, ahora Meta, que yo, la verdad que para mí va dando bandazos y bueno, ahora ya no está apostando en el metaverso, está apostando en la inteligencia artificial, que bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? En plan de, vale, guay, parece que sí que es verdad que la inteligencia artificial está teniendo muchísima más trayectoria y se entiende porque al final soluciona la vida a mucha gente. Metaverso no está solucionándolo. O sea, que yo sí que creo que tiene muchísimo más recorrido. Pero bueno, se verá. Para mí es que Meta está un pelín perdido. Sí, porque es justo lo primero que se me ha venido a la cabeza, el metaverso no deja de ser un juego, ¿no? Yo es que cuando en su día se planteaba, yo me imaginaba los Sims. Sí. No sé si típico juego de ordenador cuando éramos más, bueno, los que a lo mejor de mi época, más, sí, sí. ¿sabes? Los Sims, que era un juego que ibas con tu Sí, y o como a su hoy casa en día Roblox, ¿sabes? Roblox también es como... Ahí ya me pilla, yo eso no... Buah, pues Roblox es Xavi, como... ¿eso sabes lo que es? Hombre, sí, es que es un básico, es un básico. No tengo ni idea. Tú que eres joven, Xavi, tú porque estás ahí metida. ¿Qué es eso, tía? Roblox, a ver, para no meterme en tal, es como un mundo de videojuegos, un poco de, pues eso, donde hay muchísimas marcas metidas porque al final hay muchísima presencia, hay mucha gente que entra a Roblox a los diferentes juegos que hay y tal. Entonces, por la parte de videojuegos a mí me encanta, la verdad, y hacer acciones también gamificadas en Roblox tiene muchísimo tirón. Hay muchas marcas muy importantes a nivel global que están, marcas de moda, marcas de videojuegos, marcas cine, películas, o sea, se hacen muchas cosas ahí. Pero ¿y cómo es el juego? O sea, tú tienes un... A ver, es como un mundo, por así decirlo, y ahí dentro tú puedes crear como tu juego, o sea, como tu minijuego dentro. Es como si fuera una plataforma, para explicarlo como muy sencillo, ¿sabes? Donde tú alojas como todo eso y tiene una estética determinada. ¿Pero es un tipo Sims? Sí, es un tipo Sims, pero bueno, no... Tipo Sims, pero como que cada uno genera su minijuego dentro y su activación y... como un poco distinto. A lo mejor es a caballo entre los Sims y el metaverso puro, ¿sabes? Entonces, ¿al metaverso no le ves futuro? A ver, estará la gente, o sea, sí, pero estará la gente que de verdad le guste. Yo a mis alumnos les digo, sí, o sea, infórmate, estate ahí por todo el tema Roblox tal, pero no lo enfoques con la palabra metaverso, pero también está manida, ¿sabes? O sea, que yo creo que hay que tener un poco de visión de negocio en el sentido de, vale, ok, si esta marca quiere montar un videojuego y yo sé hacer código, te sé crear todo, desde el 3D hasta el código, hasta hacerte el deployment en Roblox, joder, pues claro, ofértalo, ¿sabes? Si es algo que te gusta. Pero a lo mejor, no, la gente se pierde mucho también con el metaverso y las marcas también, hay veces que el metaverso es como, no, eso no, con los NFTs, ¿no? En plan, no, eso no, pero estuvo de moda y ya no. En el fondo es un poco como tú lo hables y la necesidad de la marca, es que hay gente que yo creo no hay necesidad que esté ahí. O sea, yo lo del NFT, explícamelo, nunca lo he entendido. O sea, es una mierda digital que vale una pasta. Mierda, la gente te mata. ¿Qué es el NFT? Pero si es que es verdad, había que era no una imagen y me pertenece. ¿Qué es eso? Eso explícamelo porque ya que lo has nombrado, nunca he entendido qué es eso. La criptomoneda la empiezo a entender. A ver, viene todo pero de lo NFT... mismo. Al final está hecho como un poco como en el blockchain, ¿no? El blockchain nació hace mucho tiempo también, tuvo su boom no hace tantos años y de ahí pues el boom de la cripto, el boom del NFT. Básicamente mucha gente entró en el mundo NFT. Es una manera como de tú ser dueño de algo de manera digital, como de tú decir yo creé esto o he comprado esto y que en el blockchain explicado muy sencillo, nadie lo pueda cambiar y que eso siempre sea tuyo y siempre haya un rastro de por dónde ha pasado todo eso. Pero entonces, es un tema puramente de ostentosidad, ¿no? Porque es decir, esta imagen es mía y vale tanto, ¿no? Porque al final tú tienes una obra de arte porque es a lo que yo lo puedo equiparar a un cuadro de Miró y es físico, lo ves, es decir, puede tener un sentido pero tener una imagen digital, no sé, quizá por... A ver, es que en el mundo NFT hay dos partes. Lo que yo te acabo de explicar es como la parte más funcional, por así decirlo, ¿no? Pues como quien tiene un contrato de un registro o cuando tú te compras una casa, pues lo tienes en papel, ¿no? Vale, pues imagínate lo mismo, pero de una manera digital en el que eso sí que nunca se puede perder, lo tienes todo ahí. ¿Qué pasa?
que la gente empezó a especular como con muchas cosas, ¿no? Entonces se creó como toda esta vertiente más creativa, artística, donde la gente pues vendía sus obras de manera digital y tú las comprabas y te pertenecía ese NFT o esa pieza digital. Vendía tantas cantidades y bueno, pues eso. Y tenía una cantidad, un valor que era en determinada moneda en el mundo cripto. Por eso está todo relacionado, ¿vale? Solo podías como comprar con eso. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Pues que la gente empezó a especular muchísimo. Habían cosas que sí, que tenían mucho valor, otras que no valían nada. La gente le empezó a ver el final de sacar dinero. Entonces tuvo un pico brutal. Muchísima gente se metió solo de lleno en la parte de la especulación y no en la parte funcional, que a mí es la que me parece interesante. Entonces, claro, cuando todo eso bajó, se evaporó, claro, la gente se quedó con cosas que ahora no valen lo que pagaron. Entonces, claro. También desde fuera, pues, mundo marca, mundo que no estás metido en tecnología, eso ya murió, tal. Vale, no murió como el subidón fuerte y la especulación, lo cual me parece bien. Pero la parte funcional a mí me sigue pareciendo muy útil. La parte funcional puede, por entenderlo bien del todo, puede ser más como un derecho intelectual, ¿no? De decir, oye, yo creo esta imagen al ser digital, que se puede plagiar fácil, porque me refiero, se envía un archivo y ya está, es una manera de tener esa propiedad, ¿no? Sí, por ejemplo, hay muchas marcas de lujo que lo usan. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Rolex, imagínate, te compras un Rolex y tú tienes que tener un registro de que tú te compraste ese Rolex, que tal, que a lo mejor después tú lo revendes, pero, ¿sabes? Como que necesita, tanto Rolex como tú, necesitas tener como todo eso, el modelo, el tal. Pues es lo mismo de tener esa documentación, pero en vez de tenerla en papel bueno, la verdad no tengo un Rolex, no sé cómo se hace, pero en vez de tenerla de tal, tú la tienes en la cadena de blockchain, que es una manera muchísimo más segura a la que nadie puede acceder, solo tú, hay un registro, incluso si tú lo volvieras a vender, tú sabes quién fue el verdadero creador, el primer owner, entonces... O sea, aparte, hay muchas marcas de lujo que lo han integrado desde ahí y muchas empresas enfocadas solo en eso, en utilizar esta tecnología del blockchain, no le llames NFT, llámalo blockchain, para, pues eso, tener como una trazabilidad. Sí, que al final tú puedes tener blockchain aplicado a la criptomoneda y en este caso el blockchain aplicado al NFT o a imágenes o a audiovisual. El blockchain es como la base, es como justo ¿no? Sí, eso y después de ahí salen pues las diferentes. Qué guay, qué interesante. Joder, pues acabo de entender los NFTs. Pues me alegro. Gracias, Mary. Nada. Estabas muy enfadada en Instagram, bueno, y en TikTok más, con el tema de los filtros de Instagram. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. A ver, sí, es un tema que la verdad, bueno, a ver, Meta en su bandazo, volviendo ahí. Está claro que Mark, estás muy enfadada con Mark. A ver, es que a mí me parece como que se posicionan un poco de, los creadores, tal, no sé qué, y después no, ¿sabes? Entonces, había una comunidad, sigue estando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después de todo esto, como que se ha disgregado un poco. Una comunidad muy grande de creadores de realidad aumentada. En el COVID también hubo un boom muy grande de que todas las influx, todas las marcas tal, tenían como su filtrito, pero tampoco se usaba para nada comercial, realmente. Era como, qué guay, tengo mi propio filtro, úsalo. Entonces, bueno, eso sí que es verdad, como todo, fue un boom, fue bajando y se quedó ya la parte en la que de verdad tiene utilidad y que las marcas o las agencias lo usaban con fines de campaña, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que de repente, un día, Meta decidió, como cerrar, descontinuar el programa donde los creadores como nosotros, como la gente de la escuela, los profes y tal, creábamos esos efectos. Entonces, claro, los arrasó, dijo, los vamos a descontinuar, no vamos a mantener este software como en vivo. Al principio dijeron, no vamos a hacer actualizaciones, y yo, en plan, esto huele mal. Yo viniendo del mundo de software, era como, vale, pues ya sé lo que se viene. Y después, a poquito tiempo, dijeron, lo vamos a cerrar. Y después, a poquito después, dijeron, vamos a quitar todos los filtros de Instagram. Entonces, ahora crea mucha confusión, porque si tú entras en Instagram, hay filtros. Eso te iba a decir. Ya. ¿Qué hicieron? Se los compraron o se los quedaron los de algunos creadores y ahora está bajo el nombre de Creators, que es la marca de Instagram que... O sea, Instagram tiene como varias cuentas dentro y hay una que es de Creators enfocado como a este nicho de creadores. Entonces, ¿puedes seguir usando filtros? Sí, pero ya no son de los creadores y ya las views y todo, o sea, ya no le pertenecen. Algunos sí que es verdad que les pagaron, bueno, a los que eran muy, muy famosos, pero había muchísima gente que no era famosa y no se dedicaba full time a solo hacer filtros de Instagram. Pero entonces, o sea, Meta tenía
un software donde podías... Spark AR. ¿Cómo? Spark AR. Se llamaba. Y es el que se llamaba. Y es el que usabais para hacer esto, ¿no? Sí. Pero se pueden usar otros, me refiero, existe, ¿no? Para Instagram no se puede. O sea, es decir, tú ahora ya Instagram no puedes, tú, que eres profesional de esto y los puedes crear en otro sitio, no puedes subir filtros. No, a Instagram no. ¿Y a TikTok? Sí, entonces la movida de esto es que cada red social tiene su propio software, ¿vale? Entonces, para Instagram se llamaba Spark AR y para TikTok se llama Effect House. Que en TikTok sí que es verdad, o sea, seguro que cualquiera que está aquí o que no está viendo lo que sea, ha visto o usado o visto a alguien usar un filtro en TikTok, ¿vale? Y va mucho por la rama de gaming, gamificada y tal, o sea, a mí me encantan. Entonces, se hacen muchos virales y tal, y ahí tú los creas en una herramienta que se llama Effect House. Que también lo enseñáis ahora a usarla, sí, claro. Imagínate, yo tenía todos los cursos grabados en Spark AR porque en ese momento TikTok no estaba pegando tanto y el mundo de los efectos tampoco en TikTok. Entonces yo era como, bueno, pues voy full in a crearlos en Spark AR. Boba de mí de haber puesto como todos los huevitos en uno, ¿no? Lo sabías. Pues nada, los tiré a la basura. Bueno, los que vendí, pero... Pero y entonces ahora los filtros que hay de Instagram son de creadores pros de su día. No, o sea, sí, son de Instagram. Los dueños son Instagram. Las views, todas las métricas. Pero antes, por ejemplo, ¿te pagaba algo Instagram si había un filtro tuyo que creabas propio con la aplicación y era mega viral? ¿Te pagaba algo o no? Instagram no, TikTok sí lo hace ahora mismo. Hay como un revenue program, por así decirlo, para los creators. Entonces ahí sí que lo puedes hacer. A ver, es un poco difícil. Tienes que tener muchas views. O sea, que mucha gente lo use. Oye, ya que estás hablando de estas dos redes, ¿cómo lo ves el futuro? Aunque ya más presente, pero ¿qué crees? Porque... A ver, TikTok... Porque yo TikTok es que no hay manera de que lo use. Bueno, igual no te pilla. Y no soy tan mayor. Joder, iba a decir lo justo eso. O sea, yo TikTok tengo por el podcast, pero solo eso, a nivel personal no lo uso. A ver, yo consumo muchísimo TikTok. Yo creo que el nivel de algoritmo... De ahí viene un poco, ¿no? Gente más pequeña entró directamente en TikTok porque antes era Musical.ly y se quedó ahí. Ya Instagram, pues bueno, no lo usa tanto. Entonces creo que TikTok tiene como una manera como más desenfadada, se pueden subir como... Y Instagram siempre ha sido como muy curated, por así decirlo, ¿no? Entonces, a niveles de algoritmos, por ejemplo, TikTok es que crea adicción, ¿sabes? Y bueno, es otro tema porque también en el mundo de los videojuegos aprendemos a cómo crear o no crear adicción cuando tú haces un videojuego, porque hay unas maneras de manejar la mente del jugador para que quiera seguir jugando o quiera seguir viendo el siguiente vídeo. Entonces, bueno, TikTok es muy superior en el algoritmo, desde mi punto de vista, que el de Instagram. Instagram me aburre un poco, o sea, como que me enseña los 4 vídeos de siempre, los cierro, y en TikTok es como que cada día me enseña según el mood en el que esté, ¿sabes? Entonces yo creo que TikTok le queda mucha vida, muchísima. Y ahora han sacado muchas funcionalidades nuevas que para temas de campaña son muy top. De hacer campañas con realidad aumentada, tienen una funcionalidad solo para eso y unas métricas midiendo solo eso, o sea que es muy guay. Todo tema de, pues eso, del programa que le beneficia un poco a estos creadores de filtros, de si los usan, si no los usan, a creadores en general, TikTok Shop. Es que tienen los live, tienes millones de cosas. No, ahora es verdad que yo por lo he empezado a usar y con mi marca también, ¿no? Justo TikTok Shop han ya creado incluso su marketplace. Y yo es verdad que no entiendo Instagram, o sea, lo veo muy estancado, porque está igual que hace, no sé, 2 años, ¿no? Y aquí siempre yo he escuchado que le cabrea mucho Instagram, que los creadores ganan pasta, pero está fuera de ellos, está fuera de Instagram. Es decir, yo me pagan una campaña quien sea y... StudioXR me paga yo como creador una campaña y se lo lleva al creador y ahí Instagram, o sea, el creador está utilizando Instagram como herramienta, pero, ¿sabes? Entonces siempre como que han estado muy cabreados con eso y de momento no veo que lo hayan solucionado. Pues justo de eso, hace un par de días anunciaron que lo que van a sacar es como no sé el nombre exacto, pero como un marketing agent que va a como, sí, como, no sé cómo decirlo, como a replace, como, sí, a ir a quitarle el trabajo, es que no quería decir esta palabra, pero bueno, como a quitarle el trabajo a las agencias. ¿No? Sí, eso es.
Entonces... Bueno, eso llevan ya mucho tiempo porque yo también lo vi, como que tú podías, sí, eso, subir tu... O sea, como que te pone en contacto las marcas con los creadores directamente a través de la plataforma y... ¿Pero esto llevan con eso o...? Sí, es como... No pero sé ahora si lo ya hay un quieren piloto en Estados Unidos o... Pero ahora lo llevan quieren hacer tiempo con esto. inteligencia artificial, como que tú entres en la parte como de hacer las campañas y que tú le expliques un poco como de formato prompt, lo que yo he entendido por el anuncio, Sí. tú le expliques qué quieres hacer y de ahí te vaya como generando lo que es, o sea, que no es tanto en poner en contacto, sino es que de verdad cargártelo, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, bueno, es que, o sea, para mí es eso, un poco de, bueno, vale, en plan de... Y ahora esto, en plan, sí, es que 6 meses me estabas contando que te ibas a dedicar a la inteligencia artificial para crear filtros, pero con inteligencia artificial y que por eso te habías cargado el programa, y, no sé. Bueno, Estoy- yo tengo, estoy es que el que expectante. te he dicho antes de Carlos, amigo mío de inteligencia artificial, que él apuesta muchísimo por Meta, dice que es una impresión, o sea, que algo sí, pero que algo sacará, o sea, estarán tramando algo gordo seguro, porque alguien así estará Nicolás en su inteligencia artificial A ver, seguro. están en todos los palos, ellos también tienen sus gafas, Por eso tanto te digo que... las de realidad virtual, la realidad mixta y las que son como gafitas estilo más Ray-Ban tal, o sea, más que te pondrías en la calle. O sea, evidentemente están en todo, en una empresa increíble. A mí particularmente me tiene un poco despistada, pero bueno. Bueno, ya veremos. Los necesito, o sea, que no me voy a ir de ahí. Sí. Eso seguro. Marketing. Oye, me hablabas el otro día problemas con los e-commerce. ¿Qué problemas hay con los e-commerce? A ver. ¿Y cómo lo puedes solucionar tú? Y ahora veremos lo que haces. Vale, sí. Que hemos montado aquí un pequeño setup. Sí, total. A ver, de todos he sabido que en un e-commerce el mayor punto de fricción es, vale, tú lo estás comprando sobre todo en retail y tal, pues no sé, una prenda de ropa, unos pendientes. Al final hay muchísimos carritos abandonados. En Bélgica yo trabajé en una empresa que se dedicaba a un software de omnicanal, de marketing. Entonces aprendí muchísimo y utilizaba también inteligencia artificial en esa época. Entonces, claro, yo sabía ya que las e-commerce ahí tenían un punto de fricción muy potente y que lo único que podían hacer era mandarte un SMS, un email y si tenías la app, una app con una promo, lo que fuera, ¿no? Entonces es como el talón de Aquiles un poco de las e-commerce y una de las cosas, sobre todo en tema de ropa y accesorios y tal, es que o sea, al final tú no sabes exactamente, o sea, son imágenes y hay como una línea que es Product Visualization, que es como un 3D, que lo ves en la pantalla, pero es que no sé cómo va a quedar, por ejemplo, IKEA. No sé si me va a caber el sofá, ¿no? Un poco esa idea. O no sé si los pendientes me van a quedar bien. Además, los pendientes son una prenda que tú no te puedes probar, aunque vayas a la tienda, ¿eh? Pero IKEA ya ha metido realidad aumentada. IKEA es súper pionera en todo tipo de toda esta tecnología. Suecos. Sí, suecos. Claro. Sí, yo amante de esa cultura, pues sí, totalmente. De hecho, el año pasado, una conferencia en la que estuvimos en Los Ángeles, lo contaban, que fueron de los primeros en generar todas como las imágenes que tú ves en la web, no son imágenes de un setup real, son todo 3D y tienen una librería súper tocha. Entonces, claro, al final si tú ya tienes el 3D, que normalmente siempre lo tienes, pero si es una camiseta tú has hecho el 3D. Y si son unos pendientes tú también has hecho el 3D. Entonces, nosotros lo que les decimos es, vale, si ya tienes el 3D, ¿por qué no metes un botón que esté al lado del de compra en el que la gente se lo pueda probar digitalmente? Entonces tú, por ejemplo, eres Parfois, ¿vale? Y entonces tienes todos los pendientes y no sé cuál comprar, es que no sé si este es más largo, más corto. Eso pasa mucho, en plan, la foto, pero ¿a dónde me llega? ¿Me llega al hombro o me va a llegar hasta aquí? Entonces tú, en el botón de al lado de compra, te lo pruebas y dices, vale, me gustan, me los compro. Entonces bajas la barrera de esa duda, de no saber a o sea, casi nula, ¿sabes? O sea, puedes conseguir con resultados muy, muy, muy realistas. ¿Pero y por qué no lo están haciendo? Bueno, yo creo que empresas tan grandes que tienen recursos, ¿no? Hay muchas empresas que lo están haciendo, ¿vale? Dior, Chanel, o sea, muchas. Pero en su web, o sea, yo ya puedo entrar en Chanel Amazon, y me puedo probar. Ray-Ban, IKEA, hay muchas. Lo que pasa es que por eso hago como que es nuevo, porque sí, hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Desde mi punto de vista, y yo hablando con marcas, piensan que es difícil y caro. Nosotros lo que decimos que no. Pero que ya lo están haciendo, o sea, yo puedo entrar ya en Ray-Ban y me puedo probar unas gafas en realidad aumentada. Incluso tú vas a la tienda y tú te las puedes ver cómo te quedarían. Sí. ¿Cómo ir a la tienda? Se llama un espejo mágico, un AR mirror. Ah, que lo tienen ya en las tiendas. Sí, tú tienes como las típicas pantallas que hay en las tiendas, ¿no? Pues en vez de ser una pantalla al uso típica que te pone un vídeo y ya está, que igual ni la miras,
funciona como un espejo digital. Entonces tú pasas por delante y te pone la gafa, el pendiente, la prenda que tú quieras. O sea, imagínate. Y entonces, para desmontar mitos, ni es caro, ni que has dicho es que piensa que es caro y difícil. Es caro, ¿no? que es caro, que es difícil y que lleva mucho tiempo. Y No. yo les digo que no, le digo, mira, si tienes el 3D, todavía más rápido. Dame 2 semanas y el presupuesto del 5% de tu presupuesto de esta campaña. Solo el 5 o incluso el 2, porque hay veces que hay campañas muy tochas. Confía y te hago el primero y ya verás cómo viene. Oye, vamos a ver, hemos montado aquí entonces un setup para hacer un ejemplo sencillo. Sí. A ver, ponlo, Xavi. Mira. Claro. Y esto es que me parece ya un nivel, estamos en un nivel de profesionalidad con el podcast, que es que estoy feliz, qué gusto. Sí. Hemos pasado de ir yo como un pobre con mi mochila y tal a tener esto, qué maravilla. Poco a poco. A ver, Mary, entonces. Pues sí, mira, esto básicamente, estos pendientes yo no los llevo, o sea, me llevan viendo todo este tiempo sin esto. Entonces, al final, esto, si tú te imaginas que estás dentro de la web de, pues el mismo Parfum, de cualquiera que venda accesorios, tú con tu mismo móvil abres la cámara interna y te los pone tal cual como lo estás viendo ahora, incluso. O sea, se pueden conseguir el material, el movimiento, pues... No, es que es ¿sabes? alucinante, es que se mueven. Tiene físicas, tiene todo y realmente... Y esto lo haces y lo pagas una vez, ¿vale? O sea, tú pagas la creación de esto. Esto se aloja en tu web para siempre. O sea, hasta que cambies de modelo o lo descontinúes. Pero es que fíjate, hasta está tan bien hecho que hasta te giras mirándome a mí y claro, te coge... Claro. O sea, te lo coge perfecto. Y esto lo hacéis vosotros. Sí, claro. O sea, alguien que entra en la academia va a aprender, puede aprender esto, de ¿no? hecho, es uno de los módulos que tenemos a personalizar y yo siempre les pregunto, ¿te quieres dedicar solo a moda pura o quieres también, te gustaría dar servicio de accesorios a empresas y tal? Y si dicen, no, accesorios me gustaría, pues venga, módulo de accesorios. Y sí, te lo enseñamos a hacer todo, en plan, ¿cómo lo modelas en 3D? O sea, todo, ¿eh? Porque muchas veces las empresas no tienen los modelados 3D, pero cómo modelarlo en 3D, los materiales, cómo hacerlo para que sea hiperrealista, cómo hacer las físicas para que si yo me muevo... Es que a mí eso me parece, sí, lo de que se muevan como si, o sea, justo la como... luz, que se ancle bien a tu oreja y que no te apetezca aquí, ¿sabes? Es súper importante eso. Cuanto más realista, mejor. No, claro. Las marcas les gustan más. Y después se genera una URL, lo que se llama Web AR, una URL donde no tienes que pasar por ninguna red social, que eso es muy importante, y nada, como si crearas una landing de... Y por ejemplo, a ver, aquí creo que con tema pendientes tiene muchos más puntos de referencia. Por ejemplo, es una cara, tienes ojos, o sea, como para poderte coger bien. Sí. Pero imagínate, zapatillas. ¿Se podría hacer? O sea, claro, sí, entiende la fisionomía del pie y entiende... O un pantalón, ¿sabes? Igual, que no hay... entiende dónde están tus caderas, dónde están tus tobillos, dónde están tus rodillas, y ya está. Es que al final... Y esto lo que a mí me gusta explicar es, esto se puede acceder de cualquier móvil. En plan, el 90% de las visitas que tú tengas en tu web, desde el móvil o desde el ordenador, van a poder abrirlo, si no más. O sea, uno muy viejo, Android, antiguo, no, que bueno, no tal, pero no, hoy en día ya... Claro, hoy en día es que yo diría que es más de un 90%. Y por ejemplo también se adapta al tamaño, es decir, yo me podría hasta probar una camiseta de esta es una XL o esta es una S. Sí, claro, sí, también. De hecho, muchas veces lo que se hace, a lo mejor no es tanto para elegir la talla, pero sí como para ver, pues yo qué sé, típica chaqueta que tú dices, o camiseta que dices, no sé si es más como a la cadera, más baja o un pelín más alta, si es más crop top o tal. Entonces, te la pruebas y ves exactamente cómo te queda. O un abrigo que dices, es que no sé si me va a llegar al tobillo, al tal... Pues ahí lo ves. Sí, porque un problema que hay clave con el e-commerce es las devoluciones. O sea, es que es el dinero que se pierde por culpa de las devoluciones. Es brutal. O sea, hay gente, mis hermanas compran en Zara y de repente es que compran 6 cosas para devolver 4. O sea, es que hacen eso también. todo el mundo, ¿sabes? Es decir, oye, no, me compro 8 y ya luego lo devuelvo. Y dices, ostras, macho, 100%. Es que eso tiene que ser... 100%. Me parece criminal. Yo al final no te devoluciones por soy alimentación, me compra, nadie te va, ¿sabes? Pero es que en moda... Se va mucho, las empresas sangran por las devoluciones. Eso es lo que les explicamos a las marcas es, no solo te va a ayudar a mejorar un 40% tus ventas, porque esto son estadísticas, no lo invento, son métricas de nuestros clientes y de otras agencias que ofrecen este servicio también, sino que además te reduce un 30% las devoluciones. Y tú para las devoluciones no estás haciendo nada. O sea, para la compra, vale, estás mandando el mail, el SMS, tal, ok, vale. Aquí cuando yo lo hago el pitch, tengo que encontrar como la vuelta para demostrarles que sí que tiene valor. Pero digo, ¿y para las devoluciones qué estás haciendo? Porque aquí sangras dinero. Claro. O sea, si yo veo estos pendientes y de repente me llegan y en la foto parecían grandes y en el fondo son así, los voy a devolver. Claro. Entonces,
el dinero de mandarlo, de traerlo, o sea, es que al final el margen del pendiente lo vas cortando y de esta manera, pues, no, es súper real. Si era pequeño lo que quería, pues no me lo compro. Y esto es lo que hacéis con la parte de agencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el servicio que ofrecemos de la parte de agencia, que fue lo que yo empecé haciendo de freelance al principio. Y que además me dijiste como que contratabais a vuestros alumnos, o sea, como que los que son buenos que le veis, los metéis ahí incluso a ellos mismos, ¿no? Retenemos el talento al final. Para mí me parece súper importante que si yo ya los he formado y tienen unos valores de trabajo, no solo las skills, sino los valores que para mí son súper importantes. Sacrificio, dedicación, pues bueno, no las cosas un poco básicas de hacerlo bien, ser profesional y que tienen esa visión creativa, tienen la parte técnica. Entonces ahí nosotros queremos que trabajen con nosotros. Entonces para mí es el círculo perfecto porque es como, ven, yo te formo desde cero en lo que tú quieres, tenemos en cuenta durante todo el curso cuál es tu objetivo y cuáles son los servicios a los que tú te quieres dedicar y después si eres de ese talento, de una vez que te gradúas, te decimos, vente que tenemos un proyecto para ti. Oye, has dicho Parfois, ¿a qué marca le tiramos la caña? Para hacer pues mira, cualquier accesorio sería ideal. Una. Parfois es más que Parfois. Hombre, Parfois la hemos nombrado 15 veces, como Parfois no vea nos tiene esto, que contratar. Digo, vamos, Bote tiene que contratar. Sí. A mí de Paola estaría guay. A mí me gusta hablar como con marcas que a lo mejor no sean, que sean como más... Sí, no multinacionales, más muy chiquititas, gordas, ¿no? como que yo siento que ahí de verdad les puedes ofrecer un valor brutal. Lagan, me encantaría, que soy muy fan de la marca, para la parte de moda, de que la gente se pudiera probar la ropa de Lagan, por ejemplo, en la web. ¿Y a estas marcas, cómo las estás atacando de alguna manera o te viene reactivo? ¿Cómo? Pues la verdad que muchas llegan, lo cual es maravilloso. De hecho, es una vertical en el que nosotros estamos muy enfocados en la parte de escuela. La parte de agencia, de hecho, durante un montón de tiempo la gente ni sabía que teníamos este servicio, era de lo que llegaba. Y ahora sí que estamos yendo a eventos, sí que trabajamos con marca Acciona, le hicimos el minijuego y trabajamos bastante con ellos, trabajamos también con las galletas dinosaurio. Que montamos como, ¿sabes la puertita del imaginario en chiquitita? Sí, claro. Pues le creamos como un medio portal pequeñito, en realidad aumentada para los niños que se metían y estaban todos los dinosaurios de las galletas dinosaurios. Estaba muy guay. De las primeras cosas que montamos. Qué pena imaginario, ahora que lo dices, se quebró, qué pena. Sí. Pero, vale, pues oye, guay. Hemos dicho ahí, tenemos ahí un filón, pues a la parte de agencia hay que darle caña. Claro. Ponte un comercial bueno ahí, ponte un comercial bueno. Sí, a ver, estamos en la fase de expansión de la empresa, o sea que sí, evidentemente. Ahora mismo el equipo de marketing y comunicación, o sea, lo hacemos desde esa rama. Pero a mí me gusta mucho hablar con ellos. Es que yo soy muy comedida como emprendedora, yo creo. A mí me gusta primero hacerlo yo para entender tanto las cosas que salen bien, las cosas que salen mal, y ya entonces meto a otra persona. Por eso la parte de venta, la parte más comercial, si ahora yo le digo a alguien, vete y consigue, a lo mejor me viene con preguntas que como yo no lo he vivido, no se las sé responder. Yeah. Entonces, todo siempre lo he empezado yo y después se lo he dado a otra persona. Bueno, pues ese es un poco el futuro, ¿no? Ahora, la parte de crecer como agencia. Sí, ahora ese es el foco porque la parte de escuela la verdad que estaba muy instaurada. Al final lo llamas agencia, pero también al final no, o sea, si tú le creas a una marca dentro de su web una parte para hacer realidad aumentada, eso es, o sea, eres no sé cómo llamarlo, un proveedor de tecnología, ¿sabes? Sí, es que lo llamamos tech agency realmente, una agencia como más técnica y muchas veces trabajamos con otras agencias que ellos se encargan de hacer la campaña tradicional o el evento tal y nosotros entramos y siempre les decimos métenos desde el principio, desde que tengas el briefing, porque para entender dónde tiene cabida, cuál es la activación, pero también estos pendientes se montan en la web, pero es que estos mismos pendientes tú los puedes poner en la tienda, en un AR Mirror que la gente pase y lo vea, o en un evento, en un pop-up que tú hagas, en una campaña en redes. Es que, o sea, haces uno y lo pones en muchos sitios. No es como el típico vídeo que lo haces para TikTok y muere en TikTok. Entonces, qué guay. Pues mucho potencial. Enhorabuena, muchas impresionante. Gracias. Además, vamos a ver un poco a la parte emprendedora. Yo siempre te he dicho, porque siempre te he visto por ahí sola, tal, y siempre te he dicho, joder, te admiro muchísimo, porque admiro muchísimo al que emprende solo, ¿no? Porque yo no sería capaz. Y a ti siempre has estado, ¿no? Como todo a tus espaldas. ¿Y cómo es emprender sola? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo vives? A ver, mi padre tiene su propia empresa, se dedica a la parte de ingeniería, muy técnico. Y yo siempre dije, yo no quiero emprender, porque yo veía a mi padre trabajar mucho.
y se perdió muchas cosas también, ¿no? Por un poco poner como el foco en eso. Entonces, para mí era como, bueno, ¿qué hago tal? No es que no quiera hacer esto, pero bueno, la vida me impulsó. Y la verdad que empecé sola porque, bueno, pues tampoco conocía a nadie en el camino que se quisiera subir a este barco. Y yo siento como que tener un socio es como cuando eliges pareja, ¿sabes? Hay que elegir muy bien. Y tienes que tener muchas cosas en común, muchas visiones. La manera de trabajar para mí es muy importante, en el que a las malas, que hay muchas, tú te puedas comunicar. Entonces, en ese sentido, sí, hay gente que yo tengo en mente un poco de, me encantaría que esta persona se uniera al proyecto y que fuera socia. Pero también al principio, en un momento en el que yo estaba, que partimos de vender vídeos de YouTube, iba a ir más rápido si iba sola. Y ahora yo siento que ya estoy en un momento en el que esto ya tiene un pelín más de forma y entonces podría meter a otra persona en algo que tiene un poco más forma y de aportarle cosas a esa persona. Al principio es un poco que no sabes, ¿no? Entonces yo me lancé sin saber mucho cómo era, a pesar de tener la experiencia de mi padre y bueno, han habido momentos muy buenos y momentos pues, duros también, porque cuando tú tienes un problema un día malo, no un día, a lo mejor meses malos, que los hay, obvio, tú no tienes nadie con quien hablar, ¿sabes? O sea, le das la chapa a tus amigas, a tu pareja si tienes en ese momento y tu familia. Encima lo que yo hago es que no me entienden, ¿sabes? Entonces, tener a esa persona ahí a veces se echa de menos. Pero bueno, estoy en su búsqueda, o sea que si a alguien le interesa. Pero sí. Te vas a Nueva York a dar una charla. Me voy a primero a Nueva York, después a Los Ángeles. Sí. Pero la charla era en Nueva York, ¿no? La charla es en Los Ángeles. Me he liado yo, perdón. Sí, pero primero paso por Nueva York. Sí. Todos los XRs que estén por Nueva York, que te avisen. Sí, de hecho, sí. Estoy ahí a full en LinkedIn, quedando con gente que ya lo conozco y con gente nueva. Sí, nos vamos a una conferencia la segunda vez que vamos y la verdad estoy muy contenta porque es una conferencia que es de XR a tope. Yo voy a Semanas de la Moda porque estamos también muy enfocados en la parte de la moda, fashion, tech, todo esto, ¿no? Pero las de XR es como mi gente. Yo ahí no tengo que explicar nada de lo que hago, me entiendo a la perfección. Y la verdad que me hace muchísima ilusión porque el año pasado fui y fui como voluntaria. O sea, yo no conocía muy poca gente de la industria y bueno, me presenté voluntaria para trabajar y te dan la entrada gratis. Solo me tuve que pagar el viaje, el vuelo y todo eso, una pasta, pero bueno, lo invertí de esa manera, ¿no? Es una inversión en la empresa. Y este año voy de speaker. Que también estaba en mi vision board y en un par de semanas estaré ahí hablando y pues muy feliz, la verdad, feliz de ir a contar mi película, un poco lo que te acabo de contar ahora, pero allí delante de un montón de gente que le apasiona lo mismo que a mí. O sea, allí de lo que vas a hablar vas a contar tu proyecto, ¿no? Sí, o vas a algún tema técnico concreto. Estoy en el track de marketing, ¿no? O sea, marketing y tecnología. Entonces ahí voy a contar un poco la parte de agencia, que es la que estamos haciendo crecer ahora. Y la verdad que muy ilusionada para mí que de un año a otro pase de escanear entradas en la puerta, que fue una experiencia de loco. O sea, me encantó y conocí muchísima gente gracias a eso. A hablar, a ser yo la que no está en la puerta por fuera, sino dentro hablando, me parece increíble. Qué orgullo, qué guay. Muy guay. Pues antes de la sección de 3 preguntas finales, venga, vale. Cuéntame algún vision board, alguna cosa confesable de tu vision board. Pues estamos ya en mayo. La verdad que voy muy bien. Vas rápido, ¿eh? Voy muy bien. Tengo en mi vision board ir a Japón, o sea que no sé si lo conseguiré este año. Pero o sea, es un vision board no es solo profesional. Es global, es global. Realmente, mira, una de las cosas, yo tengo grande en el vision board confidence, que es un poco tanto a nivel profesional como personal. Creo que tú plantarte siendo speaker y tener tu planta y decir, pues aquí estoy y les voy a contar todo esto, es crucial, ¿no? Y como creértelo. Y creo que hay muchas veces que sientes el síndrome del impostor. Entonces, bueno, estoy trabajando en eso. A Japón, por ejemplo, tengo otra parte. También tengo una parte que es financially free, que, bueno, al final es un poco como el sueño de todos los emprendedores. Y realmente por lo que yo más trabajo en mi día a día es por tener como un balance, un equilibrio entre mi vida personal, pues entrenar, estar con mi familia, con mis amigos, poder viajar, ir a verlos, con la parte profesional. Yo he visto a mi padre trabajar mucho y pues no soy de esa filosofía. O sea, yo quiero trabajar en algo que no sea a cambio de mi tiempo, sino a cambio de valor. Y enseñarles a la gente de mi escuela
a tener lo mismo, ¿no? Que trabajen a cambio de valor y no de echarle horas al proyecto, sino de algo valioso que tú lo puedas cobrar a X y que, bueno, que cuando lo acabes pues te vayas a... Justo en la anterior entrevista que hablamos, que con Clara de Zexel decía algo parecido, como que el futuro también va a ir muy por ahí, ¿no? De que incluso la gente pueda tener varios trabajos y como trabajar de esa metodología en el futuro. Bueno, sí. Que la vida, o sea, el trabajo es un ámbito de tu vida y hay veces que es una pata que engloba todo y no. O sea, para mí no. Muy bien, Mary. Vale. Vamos a la sección final, a la famosa ruleta. Dale. Va. ¿Le doy yo? Claro, hombre, para que no haya aquí, spin. Spin. Para que no haya tongo. Ya, chos, qué rápido, no dio ni una vuelta. No, pero porque lo te he puesto así, porque si no se tira un rato y tampoco. Vale, ¿cuál es la decisión más difícil que has tomado? Ángela y Clotzi. Qué buena pregunta. Todas las decisiones de si meter a una persona o sacarla del equipo, para mí son las más duras. Porque que tú metas el dinero en un lado y el otro, vale, te duele porque pierdes dinero si sale mal o ganas X. Pero cuando ya involucras a gente, tienes que llevar equipo, echar broncas, por así decirlo, no broncas, pero como toquitos de atención de, hey, oye, esto no tal, motivar, que la parte de llevar equipo, yo creo que ese es el punto, y mira que llevo años haciéndolo, porque desde antes lo hacía, pero sí, esa es la decisión más difícil, yo creo, sobre todo el decirle a una persona de muchísimas gracias por todo, pero no es tu sitio, ¿sabes? No creo que te puedas desarrollar aquí, ¿sabes? Entonces, a ver. Joder, yo te estás riendo, a ver. Esta espero que me digas que sí. Esta es Jimena Moreno de Tipwell, que es una fenómena, amiga mía, muy de las primeras entrevistas. ¿Alguna vez has tenido una reunión desde la bañera? Tú me tienes que decir que sí, Mary, muy tequi, muy tal. Tú además te pones... Tienes prisa, te tienes que bañar y tal, te puedes poner con realidad aumentada, te pones vestida y tú estás en la bañera teniendo una reunión como quien... No, a ver, desde la bañera no, pero sí que es verdad que las he tenido desde la piscina. En Tenerife las tenía desde allí. No me cabe ninguna duda. Desde allí sí que las tenía. Canaria. Me ponía un background. Además, la gente veía como que se me movía el pelo, la luz como a medio sol y era como, ¿dónde está? Claro, eso, o sea, eso es realidad aumentada, ¿no? O sea, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? se utiliza, sí, lo se que utiliza, ponen detrás ahora que puedes ponerte las estas, ¿no? Es la técnica de segmentación. Entonces recorta lo que es tu figura y te pone algo detrás. Sí, es pero una eso de es básico, eso es bastante básico. Muy básico. ¿No? Eso es súper. Eso es el primer curso dentro de todo el primer módulo es ese, ¿no? Sí, de hecho, nosotros tenemos un cursito que es mucho más pequeño, dura un mes, es un bootcamp. Y eso es lo que les enseñamos, como el principio, ¿sabes? De esto es básico. Mira lo que eres capaz de hacer ya con esto. Básico. Qué guay. Sí. Vale, a ver, ahora es la última, ¿no? The last one. A ver. Si no fueras emprendedora, ¿qué harías? Víctor de Anaconda. Me encanta esta pregunta porque ya he visto que la has preguntado y yo, a ver si me toca y tuve suerte. Pues yo siempre tengo mi top 3, ¿vale? Ser emprendedora y montar esta empresa es el número 3. Wow. Sí. El número 1, a mí me hubiera encantado ser actriz, la verdad. Me encanta y es como... ¿Te pega todo? ¿Me pega? Sí. Pues me hubiera encantado. Y en el top 2 está bailarina. Me hubiera encantado también. Muy del arte. Muy de... Bueno, de hecho, le estabas dando bailar, sí. Que me quedé loco, clases de reggaetón, de bailar. Digo, pero ¿cómo puede haber clases? Mira, que odio el reggaetón. Pero ¿cómo puede haber clases de reggaetón? No, hay de todo. Bueno, todo tiene que tener cabida. Me cabrea, todo tiene que tener cabida. Clases de reggaetón y clases de costura voy. En mí intentando buscar ese equilibrio. Oye, ¿qué tal te relaja? ¿Clase de costura? Total, estoy sí, ¿no? obsesionada con costura. Me encanta y la verdad que sí, a ver, como hobby, nunca montaría una marca de ropa ni nada de eso, me parece. No, sí, digo, pero como que te relaja, sí, ¿no? O sea, no, es como, sí, porque te pones ahí, me refiero. Es como pintar un poco justo, la gente es que descubrí hace un tiempo hacer un Lego. Sí. Y también, o sea, me flipó porque todo lo que con las manos. Justo, te vas a... no sé. Sí, yo estoy todo el rato con lo digital, entonces hacer algo como baile o como costura que sea como con las manos me relaja mucho, me gusta mucho. Pues Mary, la última que la hemos metido ahora, que es ¿a qué emprendedor te gustaría que entrevistásemos? Ay, Y Mark Zuckerberg no me digas, por favor. No, vale. A ver, déjame pensar un segundo, un emprendedor. Joder, me tenías que haber dicho para traer a alguien pensado.
A ver, me gustaría traer como una emprendedora, que sería guay. Y pues... Últimamente estamos trayendo a bastantes mujeres porque al principio me costó, o sea, me costó como encontrar, de hecho, incluso en el podcast me seguía 80% de hombres en Instagram y tal. Y la verdad es que ahora, por ejemplo, creo, vamos, las 5 de las 6 últimas entrevistas. Pues a la chica de Valviciana, va. Se lo tiramos. Ah, es verdad, más le comenté que la tengo apuntada. Vi su entrevista en otro podcast, en Tómatelo con Vino, y me flipó la historia. Creo que es una persona muy interesante para que te la traigas y la gente aprenda. La traeremos y además te dije que vendrías tú aquí a... Sí, por favor, yo me pongo ahí en esa silla, porque me pareció muy, muy crack y contó muchas cosas muy interesantes y me gustaría como conocer todavía más de la historia emprendedora, o sea que sí. Pues oye, joder, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero haber cumplido las expectativas de tu Vision Board. Te vas directo a mi Vision Board. Ahora sacamos una foto que el check haya sido guay, que le hayas disfrutado. Y bueno, millones de gracias, porque es que la verdad es que tienes una historia... Vamos, yo siempre te lo digo, te admiro un montón, porque es que estés tú sola haciendo esto, o sea, me parece increíble. Yo no sería capaz, siempre te lo digo. Sí, después entras y tiras. Bueno, eso es verdad, todo es empezar, pero bueno. No, muchas gracias, feliz de estar aquí, de poder haber estado este ratito y nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima ya.